Hola, buenas noches. Mucho gusto, Luz María Tobón. Voy a acompañarlos hoy con una charla llamada Emociones, Fuente de Bienestar. Esta charla está basada en una metodología llamada psiconeuroinmunoterapia. Esta fue desarrollada y creada por el doctor Armando Solarte. Aprovecho en este momento para darle gracias por todas estas enseñanzas. Y es una metodología que tiene que ver con mostrarnos una forma diferente de ver el mundo, de percibir las cosas que vemos, ¿verdad? Una forma diferente de ver la realidad, inclusive de instalar memorias de salud al cuerpo de acuerdo a lo que hacemos en nuestro día a día. De acuerdo a esto, entonces quiero empezar a manejar un concepto y es que somos seres integrales, ¿verdad? Compuestos por mente, cuerpo y emociones o espíritu. ¿Qué pasa? Esta integralidad no es posible que nosotros la desliguemos, ¿verdad? Puede ser que inclusive antes nos decían, siempre que te vayas a ir al trabajo, deja tus problemas en tu casa, o al contrario, siempre que llegues a tu casa, entonces deja las cosas del trabajo fuera. Creo que no es posible hacerlo, ¿verdad? Siempre esa integralidad nos acompaña, siempre estamos presentes en cuerpo, mente y emoción. Lo que tenemos que empezar a buscar y a definir y a estar muy conscientes es cómo manejamos esa integralidad, cómo manejamos esas emociones dependiendo de dónde estemos y cómo vamos a estar. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir desarrollando esta charla para contarnos. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a definir y como para poner muy claro una diferencia entre una emoción y un sentimiento. Entonces, ¿qué son las emociones? Son reacciones biológicas, ¿verdad? Dadas por las sensaciones que nos ayudan a sobrevivir. Todas las emociones están dadas por lo primero que nos pasa, percibido por nuestros sentidos, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, el olor, toda nuestra corporalidad, ¿cierto? Todo lo que sentimos, esa es nuestra emoción, ¿cierto? Es una primera reacción y además es biológica y ni siquiera es pensada, es algo que pasa de primer momento. Un sentimiento ya es una emoción que tengo en mi memoria, ¿verdad? Es una opinión que me estoy dando de la vida. Dependiendo de cómo yo esté en el momento en que me pasa alguna cosa, voy a interpretar y voy a guardar esa emoción en mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que voy a generar un recuerdo o positivo o negativo y eso es lo que voy a guardar en mi mente. Pensemos que la mente es como una gran, puede ser una gran computadora que guarda como unos archivos, ¿verdad? Es como si guardara archivos en la cabecita y lo que va a hacer es ir guardando esas emociones, positivas o negativas, de acuerdo a cómo estemos reaccionando y de acuerdo a cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, si quisiéramos poner un ejemplo y pensemos en una situación en la que estemos, por ejemplo, tomándonos un vino, haciendo algo rico, donde estemos en una sensación muy agradable y estamos compartiendo con unos amigos. Si en ese momento alguien por algún error, por alguna cosa, derramara la copa de vino en mi camisa, imagínense ustedes qué sentirían, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, una primera emoción puede ser abrir los ojos, irme hacia atrás, sentir o calor o frío. Si la copa de vino estaba fría, pues sentiré la sensación de frío. Si estaba caliente, pues hasta puedo quemar alguna parte de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, emociones, en ese momento la emoción es simplemente lo que me va a hacer inclusive ir hacia atrás, ¿cierto? Protegerme. Esa es la primera emoción. En cambio, el sentimiento es la opinión que yo me formo de ese momento. ¿Qué puede pasar? Si ese día yo estaba súper feliz y estaba relajada y ay, eso no importa, pues convierto este sentimiento en un recuerdo positivo. Nos reímos, ay, no pasó nada, no te preocupes, yo me quedo así o me limpio un poco y se vuelve el chiste del día y así lo guardo en mi mente. Si de pronto fue un día muy pesado y yo estaba ahí con algo ahí todavía guardado de algo que me pudo haber pasado, ni siquiera relacionado con los amigos con los que estoy, y esto me pasa, no, pues entonces la cerecita que le faltaba al postre, ¿verdad? Entonces también reaccionaría de una manera horrible y se me tiraron la noche, inclusive me voy porque es que ya se me dañó la noche. Dependiendo de cómo yo esté en ese día, guardaré ese recuerdo. ¿Qué pasa? Que ese recuerdo va a quedar guardado ahí con esa intensidad que yo la guardé, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Que dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10 años, si alguien me dice, ¿te acuerdas de cuando estábamos tomándonos esos vinitos y se te cayó, alguien te tiró la copa de vino? Si tú guardaste ese recuerdo positivo, vas a decir, uy, sí, qué risa, y como pasamos de rico, y vuelven a reír, y vuelves a sentir esa sensación de bienestar en el cuerpo.
Si ese día guardaste una emoción muy negativa y te fuiste, inclusive vas a sentir lo mismo, vas a traer ese sentimiento y esa emoción allí. Miren lo fuerte que es y lo importante que es que pensemos a pensar, ser un poco más consciente de lo que guardamos, ¿verdad? De lo que estamos sintiendo y de esas elecciones que estamos haciendo durante nuestro día a día en lo que hacemos, porque esto va a influenciar en lo que nos va a pasar todo el tiempo. Entonces, yo soy el dueño de mis emociones y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a tener esa conciencia, ¿verdad? Que soy yo quien puedo elegir y definir qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo puedo manejar lo que me esté pasando. Yo voy a definir, aquí dice, lo que define tu vida es cómo defines lo que te pasa, ¿verdad? Cómo yo empiezo a tomar decisiones que van a hacer que me hagan entender mejor mi mundo, que me hagan entender cómo estoy, cómo voy, ¿cierto? Y cómo es la mejor manera de yo tratar mis emociones y tratar lo que me está pasando en mi día a día. Entonces, pensando en esto, ¿será que yo me estoy dando cuenta de mis emociones y mis sentimientos? Piensa un poco en eso. Sí, mira, a veces estamos muy inmersos en sentimientos y en emociones muy pesadas, muy fuertes, ¿verdad? A veces piensa un poco en esos días en que uno pasa muy molesto, ¿cierto? Muy estresado. Químicamente mi cuerpo va a empezar a reaccionar a eso, ¿cierto? Que el cuerpo siempre te va a estar dando señales y te va a estar dando las sensaciones adecuadas para contarte cómo estás, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu día a día? Entonces, en una señal de estas, químicamente tu cuerpo también va a estar muy pesado, ¿verdad? Cuando estamos en estados tan alterados, nuestro cuerpo empieza a producir mucho cortisol, ¿verdad? Entonces, alguna manifestación como seguramente el pulso muy acelerado, seguramente hasta enrojecimiento en la cara, ¿verdad? Entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Lo contrario pasa también cuando estoy entonces de pronto en un estado mucho mejor, mucho más tranquilo, empiezo a tener unas emociones más suaves, estoy en calma, estoy feliz, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza químicamente también estar mi cuerpo de pronto en otro estado químico, como por ejemplo con dopamina, con serotonina, con cosas que sí me van a ayudar, ¿cierto? Toda esta parte química es muy importante para el cuerpo. Y como te decía, nuestro cuerpo nos va a dar señales todo el tiempo, ¿sí? Observemos esas señales que nos está dando el cuerpo todo el tiempo, ¿sí? A veces estamos trabajando todo el tiempo en nuestra casa, ahora que estamos trabajando desde casa mucho, ¿qué nos puede pasar? Que estamos trabajando, que estamos haciendo algo mucho tiempo y nos quedamos en una misma posición, pues el cuello nos duele, ¿sí? El cuerpo te está diciendo, óyeme, ayúdame, estoy teniendo una misma postura todo el rato y estoy cansada, ¿cierto? Esa intuición, cosas que sentimos cuando conocemos a alguien, ¿cierto? Uno a veces dice, esta persona como que no, o esta persona como que sí, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esa intuición? Hay que empezar a escuchar y a entender muy bien qué nos está diciendo el cuerpo para poderlo entender y poder observar esas señales, ¿verdad? A veces estamos muy inmersos en cantidad de pensamientos y hay gente que nos pregunta inclusive, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes hoy? Tú dices, no, pues nada, pero simplemente están es casi que leyéndote, diciendo es que te estoy viendo seguramente con el ceño fruncido, haciendo algún gesto, pero que simplemente está es en nuestra mente, quién sabe qué estaremos pensando y eso es lo que sale y lo que ven las personas que están a tu alrededor. Mira las señales de tu cuerpo. Voy a poner un ejemplo para poderlo hacer más claro y es, pensemos inclusive en la fiesta que estábamos ahora con nuestros amigos y vamos a comer algo, vamos a cenar, vamos a comernos alguna cosa rica y empezamos a comer, ¿verdad? Cuando uno empieza a comer, el cuerpo empieza a sentirse de pronto satisfecho. Entonces ya comí, ya me siento satisfecho, ya estoy bien, pero uno a veces es un poco necio y dice, bueno, pero comamos algo más, estaba delicioso, quiere repetir algo, entonces uno dice que bueno, que otro poquito y se come algo más. ¿Qué pasa con el cuerpo? Él empieza a darte ya señales, empieza a decir como, ok, pues ya estaba satisfecho, pero bueno, okay, ya me estoy empezando a sentir un poco más pesado, ¿no? Entonces, ahí donde empieza uno a decir, bueno, ok, sigo, sí, entonces ahora tomas algo, sigues tomando tus vinitos, llega un momento en que el cuerpo ya dice, ok, me tocó cambiar mi estrategia, levanta la mano de alguna manera y ahí es donde o nos intoxicamos o nos da indigestión o nos pasa algo, porque el cuerpo tiene la manera de expresarse y decirnos ya no más, ¿sí? Te lo va diciendo de a poquito hasta que ya busca una estrategia donde de verdad te haga parar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, observemos mucho las señales del cuerpo para que podamos entender qué está pasando con nuestro cuerpo todo el tiempo.
Y quisiera que te preguntaras en este momento, ¿y ahora cómo estoy? Piensa cuando te levantaste esta mañana, por ejemplo. ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste esta mañana cuando te levantaste? ¿Sí? ¿Cómo estoy? Y mucho más importante que preguntarte cómo estoy, quisiera que te preguntaras, ¿me conviene cómo estoy? Mucho más importante que estarte preguntando cómo estoy para uno definirse, piensa, ¿me conviene cómo estoy? Cuando tú logras identificar que como estás no te conviene, ahí puedes empezar a cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando uno se hace esa pregunta y dice, ¿será que me conviene cómo estoy? Y uno dice, ok, para también definirlo de alguna manera, ningún sentimiento es bueno ni malo. Yo puedo estar estresada, ¿cierto? Yo puedo estar triste, aburrida, todo es permitido, ¿verdad? ¿En qué tenemos que empezar a hacer conciencia nosotros si es, no me debería, porque podemos y lo hacemos, pero no me debería quedar en ese estado todo el tiempo? Ya hablamos que químicamente nuestro cuerpo se afecta mucho, ¿cierto? Por lo que esté pensando, por mi estado, por cómo yo esté, mi cuerpo físico, recuerden la integralidad de nuestro cuerpo, mente, cuerpo y espíritu. Cuando yo no estoy bien, cuando yo no logro estar bien, pues químicamente mi cuerpo reacciona muy fuerte. Y si yo me empiezo a hacer la pregunta, ¿será que me conviene cómo estoy? Y defino y logro identificar que no me conviene, pues ¿qué hago? Cambiarlo, ¿verdad? Entonces, como voy aquí a darles una cosa muy práctica, muy rápida, para que podamos empezar a cambiar ese estado y es, concéntrate mucho en tu respiración. Cuando tú logres identificar y digas, me conviene cómo estoy, y tú encuentres y digas, sabes que no me conviene mucho. He estado todo el día de mal genio, he estado muy mal geniada hoy, he estado muy aburrida hoy, he estado muy triste hoy, pues cambia ese estado, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer rápidamente? Uno simplemente la postura del cuerpo la debe organizar, simplemente hombros atrás, hacer una apertura muy, muy grande, siempre mirando hacia arriba, y lo que vas a hacer es tomar una respiración profunda. Sostienes, 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 sostienes. Dejas aquí, concentrándote mucho en la respiración, y cada vez que inhales vas a llenarte de emociones y sentimientos muy positivos. Llénate de paz, de tranquilidad, de armonía, de luz. ¿Sí? Siempre haces este ejercicio. Vas a ver cómo si uno lo repite, si uno todo el tiempo se está oxigenando, va a ir cambiando ese estado. De a poquitos, va cambiando su estado. Entonces, sugerencia, hacerlo todo el tiempo, cuantas veces uno quiera, para concentrarse y oxigenar mucho el cuerpo, que eso físicamente también va a ayudar a cambiar esa química del cuerpo que tenemos tan afectada en un momento en el que decimos, no me conviene tanto como estoy en este momento. Otra cosa que puedes hacer todo el tiempo es que siempre que llegue a tu mente una emoción, un pensamiento o un sentimiento que no desees, cámbialo de inmediato por uno positivo. ¿Sí? Ese es como el reto también. A veces nos encontramos pensando, ay, pero si pasara, ay, pero si de pronto, ay, pero cámbialo de inmediato. Ok, todo va a pasar, vamos a estar mejor, voy a alcanzar a hacer mi trabajo, voy a poder, no sé, lo que se te ocurra, pero revísate todo el tiempo y haz esos cambios muy rápido, para que empecemos a acostumbrar a la mente a tener emociones diferentes, ¿verdad? A tener pensamientos y casi que son programas que tenemos muy arraigados en la mente que nos van a ayudar a cambiar. Entonces, identifiquemos muy rápido eso, ¿cierto? Estemos muy pendientes de eso para que empecemos a cambiar, y cuando nosotros hacemos esto conscientemente, porque lo vamos a ya empezar a hacer consciente, cada vez más rápido vamos a poder hacer ese cambio. ¿Sí? Cambiemos esos programas que ya tenemos en nuestra mente tan definidos, que nos pueden ayudar a estar mucho mejor. Voy a aprovechar aquí a hablar de un tema que nos quita mucha paz, mucha armonía, mucha alegría, ¿cierto? Que nos quita mucho nuestro estado ideal, y es tener la razón. Vamos a tener un poquito en este sentido, porque el tener la razón que hace que nosotros pongamos el enfoque en un solo punto, ¿verdad? Cuando uno dice, soy yo el que tengo la razón, soy la única persona que puede opinar de este tema, soy yo el que tengo la razón, nos perdemos muchos puntos de vista, ¿verdad? Te lleva hasta el final y no te da opciones. Entonces, hagamos un ejercicio, y es, si uno se pone su mano en el ojo, ¿verdad? Y empieza a mirar a través de este espacio, pues obviamente el espacio se limita, solo ve algunas cosas, solo puede ver alguna parte, pero cuando haces esto, se te amplía el panorama muy, muy grande, ¿cierto? Puedes ver más opciones, no te limita.
Y eso es cuando yo solamente digo que yo tengo la razón y no dejo que alguien más participe y no dejo que alguien más interactúe conmigo, pues me lleva hasta el final y no me da opciones de más. Y nos perdemos otros puntos de vista, ¿verdad? ¿Cómo es que nos empezamos a perder del punto de vista de personas que nos pueden estar dando muchas cosas más? ¿Cierto? Nos pueden estar entregando más cosas, nos pueden estar dando un aporte valiosísimo que de pronto nosotros no hayamos visto. ¿Sí? Nosotros a veces por estar, es que esto siempre se ha hecho así, ok, pero pueden haber maneras diferentes, ¿cierto? Es que llevamos 20 años en la empresa y dice, ok, sí, pero porque no escuchamos otro punto de vista, de pronto nos sirve y nos ayuda a facilitar un proceso, inclusive a mejorar algo que tengamos allí. ¿Sí? Y el que me gusta más y es yo soy así, incluso es orgulloso de mis debilidades. ¿Sí? En este tema sí quiero hacer énfasis y es cuando yo digo yo soy así, ¿cierto? Ahí pongo orgulloso de mis debilidades, es porque no me permito cambiar. Cuando yo hablo del yo soy, es mi ser más interior, mi espíritu, ¿cierto? Yo estoy hablando a mi espíritu, a mi ser más interior y más intenso, y ahí donde yo digo, ok, ni siquiera me voy a permitir tratar de cambiar. Entonces, ¿por qué no pensar un poquito y empezar a hablar un poco de, más bien, yo estoy cuando tú digas, cuando tú hables de sentimientos, emociones que de pronto no son tan buenas o cosas que no te lleven a estar de la mejor manera, hablemos de yo estoy. Si tú dices yo estoy molesto, eso puede cambiar en un momento. Lo bueno es que lo puedes cambiar, ¿verdad? Cuando tú estás hablando con las personas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo cuando le hablamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Ahorita que estamos en casa, todos allí, de pronto el cuarto está, o paso por allí, el cuarto está desordenado, está horrible, porque siempre le decimos al niño, mira, como eres desordenado, tú eres muy necio, muy desordenado. Eres, le estás hablando a la esencia, a su espíritu, a su cuerpo, y ahí vas a estar casi que arraigando todavía mucho más ese tema de eres desordenado, eres, ¿cierto? Ese eres le va a causar mucho más impacto. Pero si tú de pronto le dices más bien, tu cuarto está desordenado, el desordenado ya no es el niño, ¿sí? Hay unas normas que debes cumplir, tu cuarto debe estar organizado de esta manera, ven yo te explico, lo organizamos los dos y después tú solo, lo que queramos hacer como práctica de papás, eso no hay problema, inclusive ni siquiera como papás, como personas de oficina, como en nuestro día a día, ¿cierto? Una vez le decimos a una persona, tú eres muy incumplido, ¿sí? Porque no llegas, ok, no llegaste a tiempo, ¿qué pasó? Aquí siempre cumplimos con el horario, no permitimos que se llegue a esta hora, no sé, hay maneras y estrategias diferentes. Entonces, cuando tú y hay que ponerles mucho cuidado a cómo estamos hablando, porque a veces en vez de ayudar o de cambiar la conducta, la estamos reafirmando. Tú eres desordenado, ¿ok? Ahí le estás diciendo a su ser que es el desordenado y todavía lo estás arraigando más. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando estemos hablando de cosas que queremos cambiar y estrategias para que se haga algo diferente, pues hablar de estar, ¿cierto? El cuarto está, ponerlo inclusive fuera de él, ni siquiera el niño está, no, el niño no está desordenado, es el cuarto. El cuarto está desordenado, organicémoslo. No cumplimos con el horario, mañana lo cumplimos. Toda esa parte de estrategia para que nos ayude a evolucionar mucho mejor, ¿verdad? Eso igual lo hacemos desde el amor, desde lo que conocemos, pero pensemos muy bien esa estrategia que nos va a ayudar. Cuando ya sí vayas a hacer un reconocimiento, en esa manera, ahí sí deberíamos hablarle al ser, ¿sí? Eres muy inteligente, eres capaz, ¿sí? Ahí sí le estás hablando al espíritu, a la esencia, a fortalecer su autoestima, ¿verdad? Ahí sí, inclusive mirándolo a los ojos, ¿verdad? Ahí sí vas a hacer el esfuerzo porque su ser y él lo entienda, en que es inteligente, en que es feliz, en que es alegre, en que es bonito, lo que le quieras decir, lo vas a hacer con la intensidad que necesitas hacerlo para que él pueda cambiar. Toma conciencia del momento pleno en el que estás. Lo estamos hablando ahora y es, a veces estamos concentrados, inclusive no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento, ¿verdad? A veces estamos muy concentrados en lo que pasó. Ay, pero si yo hubiera hecho tal cosa, pero si yo hubiera dicho tal cosa, pero ese día que pasó, ya pasó, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con el pasado? De pronto pensar un poco en qué hice o qué puedo tomar de allí, que si no me fue bien, pues no volverlo a hacer, no repetirlo para que no me pase lo mismo, ¿cierto? Es lo único que uno podría de pronto hacer, tomar el aprendizaje, qué aprendí de esto, qué voy a hacer y seguir adelante, ¿sí?
a lo que le ponemos nuestra intención, en lo que estamos en la intención, le ponemos toda nuestra energía, ¿verdad? Entonces, ya lo pasado, pues pasó. Y hasta el futuro, ¿qué podemos hacer? Siempre planear y ver el futuro con esa intención de mejor, va a haber un futuro mejor, va a haber un panorama mucho mejor. ¿Sí? Por ahorita inclusive a veces ni siquiera podemos a veces planear ya tantas cosas porque todo este mundo está tan cambiante y con cosas que a veces ni siquiera manejamos, que a veces es bueno, ok, una planeación, mirar ciertas actividades, mirar ciertas cosas que voy a hacer, pero a veces no es posible que yo cumpla exactamente con eso. Entonces simplemente me voy a imaginar lo mejor, voy a planear para mejor, pero me voy a concentrar en lo que estoy haciendo ahora. A veces perdemos mucha energía en el presente, perdemos la energía del presente por estar pensando mucho en ese futuro que ni sabemos, en ese pasado que ya pasó y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿cómo me concentro y cómo yo disfruto de lo que tengo en este momento? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a estar tranquila? ¿Cómo voy a estar yo en un momento que me guste, ¿cierto? Y que pueda estar aquí, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tenemos que estar muy pendientes y activar más bien estados, por ejemplo, de gratitud, ¿sí? En este momento sí quiero que pensemos mucho, inclusive a veces en nuestro trabajo, a veces estamos trabajando y uno a veces oye a las personas como, ay, tengo mucho trabajo, eso es horrible. Entonces, ¿por qué no pensar mejor? Tengo trabajo, gracias. A veces más, a veces menos, a veces es complicado, a veces no entiendo mucho a las personas que están conmigo en mi trabajo, pero finalmente es mi trabajo y qué debo hacer allí para estar mucho mejor. Entonces también activemos esa parte de agradecer, agradecer todo lo que nos pasa. A veces no nos damos cuenta que estamos vivos, gracias. ¿Sí? Me levanté hoy, gracias. Puedo caminar, gracias. Si no puedo caminar, entonces, pero por lo menos estoy vivo, ¿cierto? Puede ser que en este momento no me pueda levantar porque estoy de pronto enfermito o algo, ok, pero estoy vivo, gracias. O sea, activar esa gratitud hace que veamos lo mejor de cada paso. Hace que nosotros, que aunque de pronto a veces me dice, pues yo no voy a agradecer una situación muy molesta que me esté pasando, ok, tampoco la voy a agradecer ni la voy a reforzar, pero sí voy a decir, ¿qué aprendo de esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de eso que me está pasando para cambiarla de alguna manera? ¿Y cómo hago para cambiar, a hacer algo distinto? Crear un mejor futuro, lo que hablamos ahorita de ese proyectar. Siempre que yo vaya a planear y a proyectar, siempre creando un mejor futuro. Voy a estar bien, las cosas van a estar mejor. O sea, por lo menos físicamente empezarnos a imaginar que vamos a estar bien de alguna manera para que podamos inclusive cambiar esos estados a veces tan fuertes que tenemos de imaginarnos esos futuros tan inciertos y crear esos miedos y esas cosas que ni siquiera estamos teniendo y que no vamos a poder cambiar de ninguna manera. Prosperidad, ¿verdad? Siempre viéndonos prósperos, viéndonos bien, viéndonos en un mejor, perfecto estado de salud, ¿cierto? Cuando lo hablamos desde el principio, mente, cuerpo y espíritu somos seres integrales, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a estar en un estado mucho mejor, mucho más tranquilo, así cuando yo me hago la pregunta de me conviene cómo estoy, identifico que no tanto y empiezo de pronto solo con un simple ejercicio de respiración que lo hacíamos, empiezo a liberar un poco esa tensión y empiezo a poner a mi cuerpo en otra química diferente, empiezo a tener y a mejorar mi salud. ¿Sí? Empiezo a tener y a recordar esas memorias de salud que son importantes para mí y para mi familia también, ¿no? Además, visualizarnos con éxito, ¿cierto? Cómo yo me veo siempre bien, ¿sí? En este momento está pasando una situación difícil, ok, pero esto va a pasar y yo voy a llegar a un mejor punto, voy a estar mejor, voy a encontrar lo que necesito. Quiero aprovechar para dar esta información. Greg Branden es un científico, es una persona, es un físico y científico estadounidense, y él es una persona, y me ha impactado mucho que cada vez más personas, ni siquiera solamente Greg Branden, hay muchísimos más, por esto me llamó mucho la atención, es que ellos, siendo tan físicos, tan químicos, tan del dato, tan del hecho, se están encontrando cada vez que hay algo que ellos no han podido definir, ¿cierto? Y también palpar con hechos y con datos, que me parece que es lo más sorprendente, y es que cada vez se encuentran que hay algo que ellos no pueden definir, muy ligado a la emoción, a lo que yo estoy sintiendo, a lo que hace la química del cuerpo y esa integralidad que tenemos, que hace que las personas o mejoren o empeoren,
que se curen de enfermedades o casi que se mueran muy rápido, ¿verdad? O sea, también a cualquier extremo, como decía, si tú dices que no puedes, tienes la razón, pero si dices que puedes, también tienes la razón, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la decisión que yo tome y que yo quiera hacer. Entonces, él dice, respétate lo suficiente para alejarte de aquello que ya no te sirve, no te hace crecer o no te hace feliz. ¿Ves? Una persona que es científica, que es casi que de datos, de hecho, está empezando a hablar de, ¿será que revísate muy bien y aléjate, ¿no? De todo lo que no te está causando bienestar, de todo lo que no te causa paz, de todo lo que no te está dejando estar de la mejor manera. Y también quiero compartirles una entrevista y una parte, y la voy a leer textual porque me parece muy importante, muy relacionada con esto, y es, él dice, cuando escogemos la paz, la salud, el amor, la compasión, el perdón, la comprensión y la tolerancia en nuestros corazones, sabemos que todo esto cambia la química de nuestro cuerpo y estamos más sanos. Es un hecho. Y lo extendemos a nuestro alrededor, familias, compañeros y demás. Si yo brillo, todos brillan. Mira qué bonito es que esta persona cada vez nos dice, eh, cuando yo elijo esas emociones, cuando yo les decía, cuando respiremos, llenemos de estas emociones, perdón, armonía, tranquilidad, sabiduría, lo que yo quiera que sea positivo, que químicamente mi cuerpo va a cambiar. Convenzámonos de eso, o sea, empecemos a hacer conciencia de que podemos hacer eso. Hoy puedes iniciar el proceso de convertirte en la persona que quieres ser. Recordemos ese yo soy, ¿cierto? Si lo cambio por un yo estoy, lo puedo cambiar. Yo estoy molesto, pues lo cambio. Yo estoy de mal genio, pues lo cambio. ¿Sí? Entonces, todos los días podemos iniciar ese camino de convertirnos en una mejor persona. Cuando nosotros estamos muy bien, ese bienestar se va a ver reflejado en los demás. Entonces, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.